Quiero presentarles a un amigo mío que se llama Paul. Y como les decía, se llama Paul no porque se hace llamar Paul, sino porque se llama Paul de verdad. Porque nació en Escocia y le pusieron ese nombre. Y hoy recordamos con Paul, nos conocemos desde muy chicos, no vamos a decir cuántos años, desde muy chicos. Y hoy yo le decía que tanto él como su esposa Marcela han sido de impulso para nuestras vidas. Y parte de la razón de que estemos acá han sido ellos, ¿no? Y agradecía por eso, porque nos han impulsado, animado, cuando nosotros ni imaginábamos un montón de cosas. Y me acordó y le decía, ¿y te acordás de esto? Arrancamos en casa con una guitarra, adorando al Señor. Y me dice, no, antes. Arrancamos en una plaza, en pandemia, con una guitarra. Y eso después terminó en una casa, orando juntos con un pequeño grupo. Y acá estamos. Y ellos han sido de un impulso maravilloso para nosotros, y son amigos de esos que deseo que cada uno de ustedes tenga amigos como Paul y Marce. Y en algún momento se fueron de vuelta a Bariloche porque son del sur y un poco se nos rompió el corazón. Un poco no, todo, ¿no? Un poco bastante. Pero seguimos conectados, seguimos creciendo juntos y Paul tiene un corazón para el Señor desde que lo conozco. Y su búsqueda por Él y su entrega a mí me asombra, me motiva, me enseña, y quiero que Él comparta algo para que también sean ustedes bendecidos, así como nosotros somos bendecidos de conocerle. Así que, mi amigo Paul, quiero orar por él y agradecerle al Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Paul, gracias por el privilegio de tenerlo acá, Jesús. Gracias, Señor, por lo que Él es en vos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que vos decís de Paul. Gracias, Jesús. Gracias porque es un maestro de la palabra, Señor. Gracias por la gracia y la unción que derramaste sobre él. Lo bendigo en tu nombre, Señor, y desato de tu gracia en medio nuestro a través de él. Amén, Jesús. Hola. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, está bien, listo. Les digo que fue hermoso compartir este tiempo con ustedes. Entré muy fácil en la presencia del Señor. Y es hermoso. Toqué con Lucas, con Silas, bueno, con Ale miles de veces, y verlos acá y ser parte de esto es hermoso y es un regalo del Señor realmente. Así que le doy muchas gracias a papá y muchas gracias a ustedes por recibirme. Gracias, Eli. Y Ale me robó, no tiene nada que ver con lo que voy a compartir con ustedes, pero cuando estaba sentado me robó lo que iba a decir. Sonó mal, ¿no? Ale me robó, lo dejé ahí como en pausa. Estaba pensando en esto, ¿no? Lo importante de tener un compañero, un amigo, es un hermano para mí, o sea, hermano no es de sangre, pero es como un hermano de sangre para mí, Ale. Y los animo a que busquen una relación que los desafíe. La palabra dice que el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Y saltan chispas, obviamente, en las relaciones. Y Ale es de carácter fuerte, yo soy de carácter fuerte, y han saltado chispas, pero nos hemos ido afilando el uno con el otro, y es hermoso. Yo voy a decir, 30 años después, tener la relación que tenemos y encontrarnos es compartir y tratar de ponernos al día. Y es más lindo todavía cuando mi esposa encima es íntima amiga de Eli. Eso pasó un poco más recientemente porque me casé de grande y se conocieron más de grandes, pero es hermoso cuando uno puede sentarse y llorar juntos y compartir y soñar y proyectar en el Señor. Así que los animo a que busquen eso, busquen una relación donde puedan volcar su corazón
con esa persona delante del Señor, que no tengo dudas que de esas relaciones salen cosas tremendas. Así que eso quería decir. Y un poco la oración de Ale resumió mi prédica, así que me podría sentar. Lo escuchaba orando y digo, bueno, qué lindo, ¿no? Cuando el Señor acomoda las cosas. Pues yo estaba hoy y le dije a Ale, no sé si voy a compartir de esto, y hoy estuvimos charlando y compartiendo y me vino otra cosa, pero no, era lo primero, así que vamos con eso. Hace muchos años hacía atletismo yo, aunque no lo crean, este cuerpo corría. Y yo me acuerdo cuando me regalaron, mis papás me compraron las primeras zapatillas con clavos. Son como botines de fútbol, pero para correr, ¿no? Tienen unos clavitos, que obviamente eso ayuda a agarrarse mucho mejor, pero además son muy, muy livianas esas zapatillas. Realmente era como ponerse un guante, y eso obviamente ayudaba a que yo corriera un poco menos despacio, y me ayudaba obviamente a correr más rápido. Y lo que quiero compartirles tiene un poquito que ver con esto. Yo lo titulé la predicación Vivos y Libres. Y de esto les quiero hablar, de andar más ligeros, ¿sí? De andar más libres. Los animo a que abramos en Juan capítulo 11. Soy medio analógico, yo sigo, cuando comparto necesito la Biblia en papel, perdónenme. Juan capítulo 11, 38 al 44. Dice así: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Este debe ser de los pasajes o de los acontecimientos más conocidos entre los milagros que hizo Jesús. Entre cristianos, no cristianos, todos saben quién fue Lázaro, que Lázaro murió y que Jesús lo resucitó. Y de hecho, si yo les preguntara qué es lo central de lo que acabamos de leer, creo que todos estaríamos de acuerdo: Jesús resucitó un muerto, ¿no? Es impresionante, es una obra tremenda, pero yo no quiero enfocarme en eso. Claramente el hecho central de Jesús en nuestras vidas es eso, ¿no? O sea, Jesús nos dio una vida nueva, y de hecho, si leemos un poquito antes, en Juan 11, 25, Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le estaba hablando no me acuerdo si era María o Marta, a Marta. Esto es, obviamente, es lo fundamental de la obra de Jesús en nuestras vidas. Jesús nos dio vida nueva. Jesús murió por nosotros, y todo el que cree en Jesús tiene acceso a esa vida nueva. ¿Sí? ¿Lo creemos a esto? ¿Sí? Pero fíjense cómo termina el pasaje este. Vuelvo a Juan 11. Al final de todo, claro, más Lázaro se levanta, y nos da a entender el pasaje que Lázaro, claro, estaba envuelto, hacía 4 días había muerto,
y estaba envuelto, tenía dice, las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Era como una momia que salió del sepulcro. Y Jesús ahí da otra orden más, ¿no? Les dice, desatadlo y dejadlo ir. Y de esto es lo que yo les quiero hablar hoy. ¿Sí? Jesús resucita a Lázaro, le da una nueva vida, pero esa nueva vida, o sea, Lázaro, digamos, si no le sacaban las vendas y el sudario, Lázaro no iba a poder hacer mucho. Fue tremendo, obviamente, vuelvo a decir, la obra principal es la resurrección de Lázaro, claramente. Pero Jesús hizo más, y de eso quiero que hablemos hoy. Y vamos a ver incluso en Juan 10:10, perdón, anoté mal acá. Sí, no, está bien. Juan 10:10, Jesús mismo dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. De esto hablábamos recién, pero ahí agrega algo importante. Y para que la tengan en abundancia. Muy bien, ¿qué es esa abundancia de vida que dice acá Jesús? Nosotros típicamente relacionamos abundancia de vida con tiempo, ¿no? Claro, no, Jesús está diciendo que voy a vivir para siempre. Y eso, bueno, es verdad. Parte de la vida eterna, de la vida abundante, es la vida eterna, ¿no? O sea, es una vida para siempre con Jesús y eso es hermoso y está buenísimo. Pero la abundancia de vida es mucho más que simplemente eternidad, ¿sí? La abundancia de vida significa calidad de vida también. Es cómo yo voy a vivir esa vida. Y no se está refiriendo a un tiempo. O sea, no es que esa vida yo la puedo empezar a disfrutar cuando muera y parta a la presencia del Señor, que no tengo dudas, va a ser increíble. Lo que está diciendo Jesús es, esta vida la podemos tener abundantemente ahora, ¿sí? Ya, al momento en el que nosotros, como Lázaro resucitó, nosotros tenemos nueva vida, podemos empezar a disfrutar de esa vida abundante. En Juan 17:3 incluso Jesús mismo define lo que es la vida eterna. Este pasaje es tremendo. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. Ahí es la oración de Jesús al Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tremendo. O sea, esa es la vida eterna. Y de esto oraba Ale, que lo conozcamos al único Dios verdadero y que conozcamos a Jesucristo, a quien ese Dios verdadero envió. Desatadlo y dejadlo ir, fue la orden de Jesús. Además de resucitar a una nueva vida, necesitamos sí o sí ser libres de las vendas que no nos permiten operar con libertad. No podemos operar con libertad si estamos vendados, si tenemos la cara tapada. Incluso más, les digo que nos acostumbramos rápidamente a las vendas. No sé si hay gente que juega al fútbol acá, entiendo que sí. También jugaba al fútbol, compartimos muchos partidos con Ale. Pero ya estoy en una edad que mis tobillos se han esguinzado tantas veces que cuando voy a jugar, que ya no es tanto, me tengo que vendar los tobillos, sí o sí, porque si no me voy a lesionar de vuelta. Y ando bien con eso. El problema de esas vendas es que el tobillo se acostumbra a que la venda haga el trabajo que antes hacían mis tendones y mis músculos, ¿no? Y no puedo jugar sin venda ahora. Nos acostumbramos rápidamente, nuestro cuerpo se acomoda rápidamente a las vendas. Y sacarnos las vendas después, mientras más demoramos, es más difícil. ¿Qué son las vendas? Dirán ustedes. Y la verdad es que hay muchas vendas. Yo no voy a desarrollar vendas, pero mientras preparaba esto y meditaba en esto, en realidad compartimos esto en un grupo de niños que tenemos en Bariloche y que estamos compartiendo con mi esposa, y me impactó mucho esto del relato de Lázaro. No había prestado atención a lo de las vendas anteriormente. Y pensé en algunas vendas, seguramente hay muchas más, pero creo que estas son algunas de las vendas más comunes que nos complican como cristianos andar en esa vida de libertad que el Señor nos quiere dar,
¿sí? Esa vida abundante. Mateo 18, 28. Vamos a ver la primera venda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que se pagara lo que debía. Creo que una de las primeras vendas y quizás de las que más nos atan como cristianos es la falta de perdón. El perdón está en el centro mismo del obrar de Jesús. O sea, el motor, yo pienso, ¿no? El motor en el corazón de Dios obviamente fue amor, pero digamos el plan de Dios es perdón, ¿no? O sea, Jesús vino a esta tierra para morir en la cruz y para perdonarnos nuestros pecados. O sea, es el corazón, si se quiere, del ministerio de Jesús, la obra en la cruz. Y la obra de la cruz tiene que ver con perdón. Podríamos decir que fue el impulso de Dios y su plan de salvación, en su plan de salvación para nosotros. Cuando esa cualidad no es parte de nosotros, cuando nosotros no tenemos perdón o cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, pone en evidencia nuestra incapacidad de imitar a Jesús en lo que hacemos. Y pensaba en esta parábola de Jesús sobre los deudores. La actitud de este hombre no solo, fue de falta de perdón, fue violencia pura, ¿no? Dice que al salir el siervo encontró a uno de sus consiervos y echando mano lo ahogaba, o sea, un desquiciado el tipo, ¿no? Totalmente fuera de foco. Y yo me venía a eso, cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, perdemos foco. O sea, es imposible que nuestro foco esté alineado con el de Dios, porque, vuelvo a decir lo que decía antes, el corazón, el centro de lo que hizo Jesús por nosotros fue perdonarnos. Es gracia pura la obra y el ministerio de Jesús. De hecho, hay un libro que leí hace bastante que me impactó mucho, se llama Gracia Divina versus Condena Humana. El autor es Philip Yancey, y él habla de el escándalo de la gracia. Me encanta el término, el escándalo de la gracia. Y porque la verdad que lo que hacía Jesús era escandaloso, ¿no? O sea, cuando Jesús hacía algún milagro, cuando Jesús derramaba de su gracia, siempre, o sea, prácticamente sin falta, había alguna persona que se escandalizaba. No podían entrar en esa sintonía de lo que Jesús estaba haciendo, era derramar gracia. Y este autor habla de el círculo vicioso de la falta de perdón. Sí, el círculo vicioso de la falta de perdón. Y cuenta testimonios de familias que generación en generación fueron repitiendo un mismo patrón, que la raíz de ese patrón era, por lo general, un hijo o una hija que no había sabido perdonar a su madre o a su padre. Capaz, incluso recuerdo cuenta un testimonio de una hija que conoce al Señor, pero nunca logra perdonar a la mamá por cosas que habían ocurrido. Y con el correr de los años, esa falta de perdón, esa venda que ella no pudo sacarse, la alejó del Señor. Y esto es un patrón que se repite y se repite y se repite. Cuando no perdonamos, cuando no podemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho mal, hay una venda, y es una venda muy, muy fuerte esta, y que nos va a impedir obrar con libertad, lo que decíamos antes. ¿Y por qué nos cuesta?
perdonar? ¿Por qué a veces está esa falta de perdón? Bueno, ustedes dirán, bueno, cuando te hacen algo muy malo es difícil perdonar. Totalmente de acuerdo. No, no es fácil perdonar. Pero yo quiero ir un poquito antes y esta misma parábola nos da una pauta, porque antes de que el siervo fuera a ahogar a esta persona que le debía plata, ¿qué fue lo que pasó? Dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno. Este uno es el mismo que después salió a ahogar al que le debía plata. Y este uno le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, para hacerla corta, es muchísima plata, mucho más de lo que él podía pagar en su vida. ¿Sí? Es una suma impagable. Pero no teniendo él con qué pagar, claramente, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Y después viene la parte que yo conté. O sea, este siervo debía una barbaridad de plata y el Señor le perdona la deuda. O sea, él fue, suplicó, claramente no tenía cómo pagarla y el Señor le perdonó esa deuda. Ahora, este hombre, ¿qué pasó? En vez de aceptar que el rey le había perdonado la deuda, él igual quería pagar la deuda por su cuenta, ¿no? O sea, ya lo habían exonerado, pero él como que no podía aceptar que el rey lo había perdonado. Y lo primero que hace es empezar a tratar de cobrar aquellas deuditas que iban a aportarle un poquito para poder saldar su deuda con el rey. Y esta es la raíz de por qué no podemos perdonar, porque en realidad no hemos sabido aceptar realmente el perdón de Dios en nuestras vidas. Si yo no puedo aceptar que Dios murió, que Jesús, murió en la cruz por mí y pagó mis deudas, deuda que era impagable, Jesús la pagó por mí, la pagó por Ale, la pagó por, ¿cómo era tu nombre? Ale también, no sé, por Ale, por todos los que estamos acá. Si yo no acepto ese perdón de Dios, es imposible que yo pueda perdonar a aquellos que después me ofenden, me deben, lo que fuera. Si el principio del perdón es ese, si yo no lo vivo, si yo no lo experimento al perdón, no lo puedo dar, porque el perdón es algo que damos. ¿Sí? Es como la ley de cosecha y siembra. Si yo no lo recibo, no lo voy a poder dar. Entonces, ahí arranca todo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si realmente hemos abrazado el perdón de Dios en nuestras vidas. Para graficárselo, muchas veces lo que pasa es, nos acercamos a la cruz con nuestra carga, ¿no? Lo ponemos delante del Señor, oramos, nos sentimos librados, gracias Señor, nos levantamos, levanto la carga y sigo con mi día a día. Sí, por más de que haya sentido el perdón de Dios, hay cosas que yo sigo cargando y que no termino de soltar y entender que el Señor eso también me lo perdonó. Así que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente he experimentado el perdón de Dios en mi vida? ¿Sí? ¿O hay cosas que todavía siento, no, eso es imposible que Jesús me haya perdonado eso porque no, es imperdonable? Si hay esas dudas en nosotros, tenemos que llevarlas a la cruz y dejarlas en la cruz, ¿sí? No volver a cargarlas con nosotros, porque si no aceptamos el perdón de Dios, no vamos a poder dar perdón a otras personas. Y después sí, una vez hecho eso, si yo estoy seguro de que he logrado eso, el perdón no es una emoción, ¿sí? El perdón es una decisión. Y la verdad yo jamás sentí de perdonar a alguien. O sea, no es una cosa que, sentí de perdonarte. No, decidí perdonarte. Perdonar implica, justamente, es un acto escandaloso de gracia, porque
yo te estoy exonerando de algo que vos me hiciste y te estoy librando de tener que pagar, ¿no? Eso nunca es fácil, pero lo tenemos que hacer porque si no perdonamos, no nos vamos a sacar esa venda que, vuelvo a decir, es una venda que ata mucho. Así que la primera venda que me venía a mi cabeza es esa, falta de perdón. Otra venda, les cuento una historia muy, muy cortita. Había una mujer que estaba preparando una carne, la hija la estaba observando y le llamó la atención, la mamá cortó las dos puntas de la carne antes de mandarla al horno, ¿viste? La hija le pareció raro porque la cortó, encima tiró esos trozos de carne. Entonces le pregunta, mamá, ¿por qué cortaste las dos puntas de la carne antes de...? Mirá, hija, mi mamá lo cocinaba así, creo que tiene que ver con algo de que salga más jugosa la carne, pero realmente no lo sé. ¿Por qué no le preguntas a la abuela? Bueno, entonces la nena muy insistente va a hablar con la abuela y le pregunta lo mismo. Che, Abu estaba mirando a mamá y hizo la carne así, asá. Cortó las dos puntas y me dijo que te preguntara a vos por qué lo hacía, porque te vio a vos hacerlo. Ah, no, hija, esa es una tradición porque yo la vi a tu bisabuela que hacía eso mismo. ¿Y por qué no le preguntás a la bisabuela? La bisabuela seguía con vida, estaba en un hogar, va a visitar a su bisabuela, se presenta, se saluda, qué sé yo. Che, bisabuela, y le cuenta todo y le pregunta, ¿no? ¿Por qué el corte de la carne? Ah, no, hijita, lo que pasa es que con tu bisabuelo teníamos una asadera tan chiquitita que no me entraba el pedazo de carne entero en la asadera, entonces tenía que cortarle las puntas para poderlo cocinar. ¿A qué voy con esto, no? La segunda venda son las tradiciones. Las cosas que hacemos en automático porque o alguien las hizo así y yo entendí que las tenía que hacer así, ya sea en mi familia, ya sea en la iglesia, ya sea en mi trabajo, en donde ustedes se quieran ubicar. Las tradiciones son vendas también. Cuando hacemos las cosas porque siempre se hicieron así y yo las tengo que hacer así, son vendas que no me permiten operar con libertad. Si ustedes leen Mateo 5, no lo vamos a leer entero, pero les doy un ejemplo. Hay una frase que Jesús repite continuamente en el Sermón del Monte y es, habéis oído que se dijo, y siempre viene seguido de, pero yo os digo. Se repite ese patrón, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y esta es la manera de romper tradiciones, ¿no? ¿Qué dice Jesús sobre eso que estoy haciendo en modo automático, ¿no? Y para eso hay que ir a Jesús. Vuelvo a la oración de Ale. Tenemos que conocer el corazón de nuestro Señor. Después lean el Mateo 5 y vean Jesús lo que estaba replanteando era justamente, le estaba hablando a la gente sobre tradiciones que venían repitiéndose generación a generación, porque sí, encima esas tradiciones se iban trastocando un poquitito cada vez, había razones culturales por lo que la gente hacía esas cosas, había cosas que tenían que ver cuando el pueblo de Israel estaba merodeando en el desierto y las seguían haciendo, y Jesús dice, pero yo os digo, y le da un nuevo sentido a eso que ellos hacían, ¿sí? Rompe las tradiciones. Jesús continuamente hace esto y es muy importante entender que nunca Jesús, y Jesús lo dijo, yo he venido a cumplir la ley. No es que Jesús estaba yendo en contra de la ley de Dios, le estaba dando el verdadero sentido a la ley de Dios y le estaba dando un sentido con el que la gente se podía relacionar. Las tradiciones son vendas que no nos permiten ser libres en nuestro operar. Pregúntense, sean inquisitivos como la nena. Cuando ustedes están haciendo algo que esa es una sensibilidad que uno empieza a desarrollar. Che, no estoy muy cómodo con esto. Y no estoy diciendo que es un pecado.
No estoy hablando de pecados, estoy hablando de cosas que hacemos porque sí, porque las hicimos así siempre. Hablaba con Ale antes y no me sorprendió nada lo que me dijo, porque lo conozco muy bien. Me estaba tratando de explicar un poco cómo era el culto. Y ustedes no sé si han ido a iglesias donde es rajatabla, o sea, primero tiene que ocurrir esto, después tiene que ocurrir esto, la prédica tiene que ir sí o sí después de la alabanza, porque si no, no sé, no pasa nada. Si hay una prédica antes de la alabanza, ¿cuál es el problema? Tradiciones, modelos, estructuras que nos embotan. Y si bien no hay nada malo en siempre predicar después de la alabanza, no hay nada malo en predicar antes de la alabanza. Y cuando yo hago las cosas porque sí, estoy cortando la posibilidad de que el Señor revolucione. Y si hay algo que el Señor le gusta hacer es patear el tablero. ¿Sí? El Espíritu Santo, el viento sopla y no tenemos idea de dónde viene ni a dónde va. Y el Señor quiere que seamos como esas hojas que son llevadas no por vientos que nos llevan a malos lugares, sino el viento del Espíritu Santo. O sea, si yo estoy atado a las tradiciones, no voy a poder abrirme al obrar del Espíritu Santo. Amén. Tercera y última venda. Hay muchas más, pero se lo dejo a Ale y a Eli para que sigan hablando de vendas. Y esta sí puedo decir que las dos anteriores, bueno, las tradiciones sí, realmente les digo, el tema del perdón nunca fue un tema en mi vida. Este sí. Y este es la mente natural. Y Ale se debe reír porque se acuerda de mucho proceso que el Señor ha tenido que hacer en mi vida. 1 Corintios 1, 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. En la Reina Valera dice locura. Y piensen en locura, creo que es más fácil de entender, para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad, sea locura? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Jesús no solo era escandaloso, era loco. O sea, las cosas que hace Jesús son locura. Escupir en la tierra para sanarle la vista a una persona. Lo podría haber hecho de otra manera, ¿no? Escupió, hizo barro, le metió el barro en los ojos. Y así podemos decir un montón de ejemplos, ¿no? Jesús hacía cosas que eran locura total para este mundo, ¿no? Pero para nosotros los salvos, poder de Dios. Esa palabra poder es la misma palabra que aparece en Hechos, cuando Jesús les dice a los discípulos que esperen, porque iban a recibir un regalo muy especial. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre ellos, ahí la palabra que usa es la misma, y el Espíritu Santo descenderá con poder sobre ustedes. Esa palabra poder es, para entender a lo que estamos hablando, es dinamita. ¿Sí? La palabra que usa el original es la misma palabra que para nosotros sería dinamita. De ese poder estamos hablando. Locura para este mundo, locura para los que se pierden, dinamita para nosotros los que creemos. ¿Sí? Ese es el evangelio de Cristo. Y eso con una mente natural, con una mente que está siempre razonando y sacando cuentas y viendo si llego, si no llego, si será, si no será, no entra.
Lo que Dios está queriendo hacer no entra en esa mente. Y créanme que no entra. Yo era así. Siempre fui muy, muy calculador. Bueno, el Señor, hay cosas buenas en ser calculador, ¿no? Pero la mente natural, la mente intelectual que quiere razonar y quiere entender todas las cosas es una gran venda para el obrar de Dios. Créanme, no se puede, no se puede. Necesitamos ver las cosas con los ojos de Jesús. Es imposible entender los planes de Dios o querer entender los planes de Dios con nuestros ojos. Y digo más, no siempre vamos a entender los planes de Dios. Ese es el punto. La gran mayoría de las veces no se entienden los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no los tenemos que entender. Tenemos que obedecer. Tenemos que creer. Tenemos que tener fe en que el Dios que sacó a Israel de Egipto, el Dios que hizo que toda una nación cruzara por un mar rojo, el Dios que resucitó a Lázaro, el Dios que resucitó a Jesús, el Dios que venció a la muerte, el Dios que te dio vida eterna, ese Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo entiendas o no lo entiendas. Y la mente natural no lo puede entender. Tenemos que ver las cosas con los ojos de Jesús. Es imperioso que dejemos de limitarnos a lo que nuestros ojos humanos pueden y creen. Porque incluso eso, nuestros ojos humanos nos engañan todo el tiempo. Creen y pueden ver. ¿Y cómo hacemos esto? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, Ale también lo mencionó en su oración. Por eso les decía, realmente la oración de Ale resumió la prédica. Romanos 12. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Acá está. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pero con nuestra mente natural no lo vamos a entender, no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque acá está. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar. Otro pasaje dice, así como el hombre piensa, es. Si estamos pensando las cosas con la matemática humana de que 1 más 1 es 2, les aseguro que nos vamos a perder de aventuras impresionantes que Dios tiene pensadas para todos los que estamos acá. Porque la matemática de Dios, 1 más 1 nunca es 2. Eso se los puedo garantizar. Y si ustedes quieren aventurarse en estas cosas, tienen que sacarse esa venda de querer entender las cosas con una mente natural. Nuestra mente tiene que ser transformada por el Espíritu Santo para que podamos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. No hay otra manera, el primer paso es ese. Y fíjense, antes de eso, dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. O sea, esto no es algo que Dios va a hacer, va a meterse en vos y lo va a hacer por vos. No. Tenés que presentarte frente a Dios, decirle, acá estoy, necesito que operes en mi vida, que transformes mi manera de ver y de entender las cosas. Quiero tener la mente de Cristo, quiero ver tu voluntad, que es buena, es aceptable y perfecta. Amén. El Salmo 37:4 también nos da una pista. El Salmo 37:4 es una canción muy conocida. Pon tu delicia en el Señor, deleítate en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Qué promesa esa? Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor
responda a esto, que les dé las peticiones de su corazón. Amén. La clave está en la primera partecita. Nos dice que tenemos que deleitarnos en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Deleitarse en el Señor es, nos encanta la palabra realizarnos hoy. No, para realizarte tenés que hacer, bueno, deleitarse en el Señor es eso, es realizarnos en el Señor. Es que todo lo que necesitemos, todo lo que, digamos, responda al potencial que tenemos sea en el Señor. Y hoy, preparando esto, yo realmente esto no lo sabía, la palabra deleitar en el texto original está relacionado con la palabra maleable. Es tremendo eso, porque ahora sí entendemos cómo es que Dios puede conceder todas las peticiones de nuestro corazón. Cuando yo me deleito en el Señor, yo estoy, lo que decía antes, estoy completamente, mi foco es el foco del Señor. Y mi corazón maleable es un corazón transformado por el Señor. Y mi corazón late a una con el corazón del Señor. Y cuando mi corazón late a una con el corazón del Señor, ¿cómo el Señor no va a conceder las peticiones de mi corazón? ¿Entienden? Cuando yo me deleito en el Señor, mis deseos, lo que yo deseo en mi corazón es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso el Señor puede conceder nuestras peticiones. Porque lo que yo quiero es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Amén. Amén. Así que mi desafío es este. Vuelvo a lo que decíamos al principio de todo. Lázaro fue resucitado. Eso es una obra tremenda del Señor y esa es la realidad de nosotros y yo no los conozco a todos. Si hay alguien que no ha hecho todavía su decisión de seguir a Jesús, ese es el primer paso. Que Jesús transforme tu vida y te dé una nueva vida en Él. Ese es el primer paso, ¿sí? Si ya lo hiciste, bueno, hay que pedirle al Señor que nos ayude a ver si hay vendas que tienen que ser quitadas. Hebreos 12 habla de la carrera del cristiano, volviendo a mis zapatillas con clavos. Y dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, se está refiriendo a Hebreos 11, narra todos los héroes de la fe, ¿no? Esa es la gran nube de testigos a la que hace referencia el autor de Hebreos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá menciona pecado también. Obviamente, si hay pecado en mi vida, más que una venda, es otro tema. Tendremos que hablarlo aparte. No estoy hablando de pecados yo con las vendas. Yo estoy hablando también de todo peso. Las vendas son peso que no me permite correr la carrera del cristiano. Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo querés correr tu carrera de cristiano? Sí, la obra de Jesús ya la hizo. Eso es tremendo. Jesús te dio vida nueva. Pero ¿cómo vas a vivir esa vida nueva? ¿Vas a andar en libertad? Como un guerrero del Señor, con un foco alineado con el foco del Señor, o vas a andar a tientas como Lázaro cuando salió del sepulcro, que ni podía ver, pobre, ¿no? Porque tenía hasta la cara envuelta. Ese es el desafío que les dejo y me dejo, ¿no? Vivos y libres. Necesitamos estar vivos y libres. Necesitamos vivir una vida abundante ahora, no esperar a que estemos en la presencia del Señor. Amén. Lucas.
Amén. Vamos a orar. Para que el Señor empiece a revelar las vendas y para que el Señor empiece a quitar vendas. Yo quiero estar libre de vendas. Amén, Señor. Aleluya. 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 Te damos gracias, Señor. Qué hermoso es saber que diste tu vida por nosotros. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias por la obra en la cruz. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos, Señor, por darnos acceso al Padre. Gracias por tu obra, Señor. Pero no queremos quedarnos ahí. Señor, entendemos que hay tanto más que querés seguir haciendo en nuestras vidas y que querés hacer a través de nuestras vidas. Señor, y no queremos que haya nada que obstaculice tu obrar en nosotros y a través nuestro, Señor. Señor, queremos ser libres de todo aquello que sea un peso y que no nos permita correr la carrera. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Jesucristo, precioso Rey, nadie. Si hay alguien hoy que todo lo que Paul compartió hace sentido, venía a la mente cuando Jesús llama a sus discípulos y él lo que les dice, ven y seguime. E inmediatamente ellos le seguían. Y si a vos hoy te hace sentido eso, si sentís ese llamado de Cristo mismo a seguirle, me gustaría invitarte a que te pongas de pie. Si vos sos de esos que dicen, yo hoy quiero seguir a Cristo, quiero seguirle, quiero aprender de Él, quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar. Y si sos de esos que les hizo sentido también lo que Paul compartió y decís, hey, yo quiero soltar las vendas, quiero que se caigan todas esas cosas que me están atando, que me están liberando, que me están evitando ser libre. Quiero vivir en libertad. Quiero correr detrás de Cristo en libertad. Quiero conquistar la libertad que Él ganó para mí. También quiero pedirte que te pongas de pie y vamos a orar para que Dios siga haciendo eso. Amén. Amén, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, sana toda relación. Señor, toda relación donde ha habido falta de perdón, Señor. Obra ahora, Señor, perdón. Así hay que andar a barashita, hay que andar. Decilo.
Si es tu situación, sé que cuesta, pero decís yo perdono a ponerle nombre. Necesitas soltar a esa persona. Perdonala, perdonala. Aleluya, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Señor, y amén, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Jesucristo, precioso Rey, nadie en el cielo ni en la tierra que se compare. Si te hace sentido también, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy quiero seguirte. Señor Jesús, hoy quiero seguirte. Señor, quiero, como los discípulos que vos llamaste y no sabían nada de vos, no entendían nada, no sabían ni quién eras, pero te vieron, te percibieron y dijeron: yo voy con vos, hoy quiero seguirte, hoy quiero seguirte, hoy pongo mi confianza en vos. Si tiene sentido, haz esta oración. Hoy pongo mi confianza en vos. Hoy pongo mi confianza en vos y sé que vos vas a revelar a mi vida quién sos. Sé que vos vas a traer orden a mi vida. Sé que vas a traer libertad a mi vida. Sé que vas a traer nueva identidad a mi vida. Sé que vas a revelar quién sos vos y quién soy yo en vos. Hoy recibo tu nueva identidad. Hoy recibo mi nueva identidad en vos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibí la nueva identidad en Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Desatamos de tu libertad en medio nuestro, Señor. Gracias porque hoy otra vez vos querés desatar libertad. Atmósfera de libertad en el nombre de Jesús para correr sin peso, para ir detrás tuyo sin peso en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por la libertad que ganaste. Gracias, Jesús. La conquistamos yendo detrás tuyo. Vamos detrás tuyo, corremos detrás tuyo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Amén.